¿Qué tal? Les habla nuevamente Marcos Hernández y este es el video número 14 del curso de programación orientada a objetos en C#. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre los arreglos. Ya vimos en el video anterior cómo crear un arreglo, cómo recorrerlo para poder ponerle datos, y también ya vimos cómo presentar esa información a través de un ciclo for para mostrar cada uno de los elementos. En esta ocasión vamos a trabajar sobre arreglos multidimensionales. En el video anterior vimos un arreglo de una sola dimensión, es decir, utilizamos un índice para poder recorrer cada uno de los elementos. Ahora vamos a mostrar cómo esos arreglos se pueden dividir en diferentes dimensiones. Voy a crear un nuevo proyecto. Ese proyecto va a ser de tipo consola y le voy a llamar presentación 10. Bien, lo que voy a hacer aquí, como he pregonado en los videos anteriores, pues todo manejarlo a través de clases. En el video anterior, pues bueno, fue algo bastante sencillo que mostré directamente en la clase principal. Aquí voy a crear una nueva clase. La idea es siempre pensar en objetos y crear los elementos basados en clases. Aquí voy a crear una clase que le voy a llamar CLS matrices y voy a crear una funcionalidad referente a este tipo de estructuras que son las matrices. Las matrices son arreglos de varias dimensiones. En esta ocasión voy a hacer una presentación de una matriz de 2 dimensiones para que yo pueda mostrar que no solamente los arreglos pueden ser de una sola dimensión. Primero voy a declarar mi variable de tipo privada. Voy a hacer un entero y voy a declarar una variable que se llame matriz. En este momento solamente establezco la declaración para que yo pueda instanciarla porque es un objeto. Creo un constructor sin parámetros para poder declararla. Un arreglo tiene que ser instanciado siempre definiendo el tamaño de las dimensiones que va a tener ese arreglo. Esa es una de las desventajas de este tipo de estructuras que son los arreglos, ya que son estructuras que desde un inicio se tiene que conocer cuál es la dimensión que se va a tener. Más adelante veremos otras estructuras como las colecciones que pueden ser de tamaño variable. Ahí entonces lo que estoy haciendo dentro del constructor es definir un arreglo que tiene una dimensión de 4 elementos y la otra dimensión de 2 elementos. Si nosotros vemos a la matriz como un conjunto de datos establecidos en filas y columnas, entonces podemos pensar que la matriz en este caso tiene 4 filas y 2 columnas. Aquí entonces lo que voy a hacer es definir un método público que se llama inicializa matriz y lo voy a inicializar con un ciclo for. En este caso, como son 2 dimensiones, entonces yo tengo que
generar ciclos dentro de otros ciclos. Entonces tengo que generar dos ciclos for. La cantidad de ciclos for que se requieran pues va a depender de las dimensiones del arreglo. En este caso es un arreglo de dos dimensiones, entonces pues yo tengo que utilizar dos índices para poder recorrer toda esta estructura. Aquí lo que yo hago es definir un índice i que empieza en 0 y que va a terminar en 3, es decir, cuando se cumple la condición de que i sea menor que 4, entonces se va a estar ejecutando el ciclo. Y voy a declarar otro ciclo for. Aquí obviamente mi variable ya no puede ser i, entonces tengo que definir mi variable j, que es la que va a definir la otra dimensión, que es mientras j sea menor que 2. Así entonces voy a recorrer las 4 filas primero y dentro de cada fila voy a recorrer todas las columnas que tenga la estructura. Entonces así mi matriz va a estar siendo recorrida por los índices i y j. Y voy a inicializar todo a 1. Voy a hacer un segundo método que me imprima la matriz que estoy generando. Y pues simple y sencillamente voy a hacer el mismo ciclo. El mismo conjunto de ciclos, son dos ciclos anidados. Y lo que va a cambiar aquí es que imprima yo los valores de la matriz. Aquí es muy común en el manejo de arreglos confundirnos con el contenido que tiene la estructura y los índices. Aquí como tenemos una matriz, un arreglo que está formado por enteros, pues bueno, es fácil confundir las variables enteras que recorren el arreglo, como son i y j, y el valor que internamente tiene la estructura. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y aquí, pues bueno, voy a ponerle un read key para detener la presentación de los datos. Bien, entonces aquí en mi programa principal ya puedo crear una instancia que se llama SLS y matrices. Mi objeto matriz, instancio ese objeto matriz con el new. Y ejecuto cada uno de los métodos que acabo de crear. Entonces inicializo los valores y luego mando a ejecutar el método imprime para que se muestre. Y ahí están
tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, ya que mi estructura es de 4 filas por 2 columnas. El trabajo en arreglos me permite establecer una lógica para el manejo de la estructura. En muchos de los exámenes que se realizan de programación se manejan mucho lo que son estos arreglos para poder identificar la forma en que estructuran la solución los estudiantes o trabajadores que realizan un examen de programación. Es muy común ver en estos exámenes, para poder identificar la lógica que tiene cada programador, utilizar un problema relacionado con matrices. Y pues podemos mencionar uno de los ejemplos que podríamos necesitar en este tipo de estructuras. Aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, pues la presentación de los datos se hizo de manera lineal. ¿Qué necesito para que yo pueda presentar mis datos en una forma estructurada, tal y como si yo lo viera como una matriz, como con líneas y columnas? Bueno, pues tengo que jugar un poco con los write y los write lines para que los elementos se escriban de manera lineal cuando son de la misma fila y me dé un salto de línea cuando se termine una fila. Entonces aquí vamos a jugar un poco con mi método de imprimir matriz para poder realizar de manera gráfica la impresión de esos valores de tal forma que se ubiquen como una matriz. Si nos damos cuenta aquí, la lógica establece que primero se maneja un contador de 0 a 4, en donde ese contador, perdón, de 0 a 3, en donde ese contador me va a ir generando los elementos de las filas, y el segundo ciclo for es el que me presenta los elementos de las columnas. Entonces, si yo quisiera imprimir primero por fila y luego imprimir por fila, entonces yo tendría que imprimir primero los elementos de la primera fila, dar un salto de línea y luego los elementos de la segunda línea y así sucesivamente. Entonces, si estamos hablando de que son 4 filas por 2 columnas, los 2 primeros elementos se tienen que imprimir en una línea y luego me tengo que saltar una línea para seguir con la siguiente fila. Aquí entonces lo que yo establezco, en vez de hacer un write line, le doy un write con un espacio para que yo pueda poner todos los elementos de la misma fila en una sola línea. Y ya cuando se termina de imprimir todos los elementos de esa línea, pues entonces sí darle un retorno de línea con un write line, y entonces así me lo puedo presentar en filas y columnas. Le doy iniciar y bueno, ahí me está presentando los elementos ordenados en 4 filas y 2 columnas.